Y así, de esta forma, comenzamos este otro mundo como es área de investigación. Una vez dejado esa parte, dijéramos, de la historia, ya nos adentramos en esta parte mucho más misteriosa. Y claro, aquí se ha realizado una investigación impresionante. Y, por supuesto, ¿quién está detrás de esa investigación? Un muy longevo tripulante que todos bien conocéis, que es mi amigo, mi hermano, como es Pedro Amorós. Pedro, buenas noches. Hola, querido, ¿cómo estás? Me alegro de escucharte. Muy bien. Y no está solo Pedro, también tenemos a Marta Ruiz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Hola, Marta. Hola, Pedro. Bueno, Marta es de Rojales Misterioso, ¿es así? ¿Está bien? Sí es. Es correcto, ¿no? Sí, correcto, correctamente, sí. Bueno, he tenido la oportunidad de ver el vídeo y es, la verdad, impresionante. Y antes que nada, sí me gustaría, porque mucha gente puede pensar, esto lo tienen preparado, incluso ya le ha dicho Pedro, pregúntame por esto, algo que no ha sucedido en la vida en 26 años que lleva este programa, Claro. Pero, claro, mucha gente se pregunta, oye, todo esto que vivieron, tanto Pedro como Marta, Pedro, esto estaba como... También, como hemos hecho nosotros, estaba un poquito dramatizado, es decir, estaba muy aderezado por esos momentos de asombro que tenéis en buena parte del vídeo. Bueno, yo creo que todo el mundo que conoce Aventura del Misterio sabe que es la realidad pura y dura, ¿no? Es decir, es lo que pasa y punto. Y ya está. Si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Es evidente que yo creo que la transparencia en este sentido es lo que tiene que hacerse patente, ¿no?, en todo lugar. Y la verdad es que, bueno, pues muchas veces que vamos a recorrer esos puntos, esos parajes misteriosos, bueno, pues Marta y yo, pues muchas veces no sabemos si va a salir o no va a salir, ¿no? Yo creo que ese es el enigma un poco para definir Aventura del Misterio. Es un poco la historia que pasa en realidad, y cómo pasa, pues no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, para decirte que, no sé, ayer estuvimos investigando también, que ya lo veremos en un futuro, y caramba, no se sabe si va a pasar algo o no, ni tampoco cómo va a transcurrir, es en el momento, ¿no? Y es lo que transmitimos a los espectadores de Aventura del Misterio, ¿no? Esa forma de intentar llegar a la gente y que también ellos nos acompañen en el periplo de la investigación, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito. Bueno, nos vamos a adentrar en este trabajo, vídeo que podéis obviamente visionar en el canal de mi querido Pedro Amorós, de la Aventura del Misterio, que ahí conjuntamente este trabajo, como decía, con Marta Ruiz, de Rojales Misterioso, y ambos, claro, se introducen en un lugar que en un principio, al margen de cargado de historia, sin duda, pero al margen de esto, parece ser, a tenor de todo lo que vivís, que es un lugar donde también ofrece muchísimo misterio. Eso es tal cual como lo vivís, y la verdad que es impresionante. Sobre todo, no quiero avanzar todavía demasiado, porque hay una parte donde ya os introducís en toda esa montaña, en esa parte, en esa cueva, y la verdad que es impresionante, porque yo también lo pasé un poquito mal, ¿no? Porque digo, madre mía, ¿cómo Pedro Amorós se puede meter ahí? Claro, después dice Marta, y yo también, pero, y digo, si no entra uno, ¿cómo entran dos? Esto es imposible, ¿no? Pero bueno, vamos poquito a poco, vamos a conocer. Claro, el llegar a esta zona, vosotros primeramente lo que hacéis es estar en la parte de abajo, lo que es Orihuela, pero ahí empezáis a beber agua, ese agua que vosotros también la cataloguéis como un agua extraña, no tan salada como la marina, pero un agua que realmente os deja la boca con una sensación salada, ¿no? Bueno, que diga Marta, porque yo, vamos, a mí se me ve. Bueno, hay que decir que Pedro es muy valiente para llevarse las cosas a la boca. Y él enseguida se atreve a probarlo, prueba el agua. Además era un agua que era cristalina, pero además estaba caliente, porque son aguas termales. Termales, claro. Y bueno, pues sí, decidimos probar esas aguas y efectivamente eran aguas saladas, pero no era como la sal marina, como decíamos, era una sal diferente, ¿no? Claro, es que el monte de San Miguel,
vamos, según la teoría mía y la de muchos antiguos de Orihuela, es una especie de volcán, ¿no? Entonces es por ello por lo que tiene pues plumas en las que sale calor, y por supuesto el agua que hay se calienta. El monte de San Miguel es el monte que hay en Orihuela, un monte que coloniza Orihuela, ¿no? Y es de la época triásica, y por supuesto que bueno, pues que antiguamente, cuando todo esto estaba cubierto por mar, era un volcán que, y, bueno, todavía no se acababa, ¿no? Pero a pesar de haber pasado 200 y pico millones de años, pues todavía tiene lo que es esa reacción caliente en sus entrañas, ¿no? Y es por ello por lo que las aguas salen a 25 grados concretamente, ¿no? Uh-huh. Y arrastrada, o sea, en su paso arrastran sales minerales, pues que las hacen ser salobres. Pero es verdad que, según tengo entendido, la laguna que hay en la parte interior de la montaña no es salobre, es potable, solo que, bueno, pues que en ese paso se saliniza, ¿no? Esto es lo que dicen. Yo no la he probado, la de dentro, pero indudablemente la de fuera sí que la he probado, vamos. Bueno, hay que decir que Marta, si no me equivoco, Marta, tú eres de Orihuela, aunque no vives hoy en día en Orihuela. ¿Vives en Rojales? No, es al revés. Al revés. Mi familia es de Rojales, lo que pasa es que viví 18 años en Orihuela, sí. Bueno, yo sé. Claro, yo lo que te veía era que decías, uy, lo que ha cambiado esta localidad de cuando yo era más pequeñita y cómo se ha ido también ampliando. Pero bueno, estamos hablando de una localidad, una ciudad realmente mágica y también plagada de leyendas, ¿eh? Así es. Orihuela, de hecho, todavía puedes pasear por sus calles y oler ese ambiente de respirar, que esa ciudad tuvo un dorado pasado, ¿no? Uh-huh. Lleno de historia. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ir encaminándonos, como también hicisteis vosotros, ir hacia arriba, y ya empieza uno a ver otro horizonte. En este caso es la cumbre, con unas vistas espectaculares, y ahí empiezan a pasar cosas, ¿no, Pedro? Sí, empiezan a pasar cosas. Mira, yo creo que todo tiene... a ver, el tándem que formamos Marta y yo tiene un porqué. Es decir... y tándem buenísimo, ¿eh? Y tándem buenísimo. Sí, indudablemente, vamos, con Marta al lado, de verdad que no hay pared que se nos resista para subir. Pero no, quiero decir que Marta y yo tenemos un tándem dentro de lo que es el proceso de investigación, ¿no? Es decir, Marta no puede decirse que está introducida dentro del mundo del misterio, pues como podamos estar los investigadores que grabamos psicofonías, que hacemos ouija y todo esto. Marta va descubriendo todo esto conforme vamos desarrollando investigación, ¿no? Pero sí tiene una cosa muy importante. Y como ella no lo va a decir, lo voy a decir yo, y ya ella que tenga que comentar, ¿no? Nosotros, cuando preparamos los programas, siempre evidentemente nos documentamos de todo, nos documentamos de qué es lo que pasa, cómo lo vamos a afrontar, qué es lo que vamos a hacer, pero sobre todo utilizando una técnica, una praxis que lleva Marta, bueno, pues arraigada con ella, yo creo que naturalmente, que se llama radiestesia. ¿Por qué? Bueno, todo esto empieza hace ya algún tiempo y empezamos a desarrollar una serie de hipótesis, planteamientos, teorías del por qué la radiestesia funciona, del por qué algunas personas pueden llegar a manifestar determinado tipo de alteraciones en cuanto a radiestesia, ¿no? Y muchas otras preguntas que yo, como neófito en la materia, conocedor pero neófito, me dejó llevar por Marta, que Marta sí es radiestesista, Marta sí es una entendida, una experta dentro del mundo de la radiestesia. No es que lleve mucho tiempo, pero se está haciendo una gran experta en el tema de la radiestesia y la teleradiestesia, ¿no? Y ahí es donde vamos, porque cuando vamos a hacer una avanzadilla a un lugar, yo me pongo en contacto con Marta y le digo: Marta, prospecta el lugar. Y ahí es cuando ya Marta nos va a contar qué es lo que hace.
Pues sí, bueno, el procedimiento que solemos hacer es que Pedro me dice, vale, vamos a ir a tal sitio, bueno, acordamos a ver a qué sitio vamos a ir, ¿no? Y entonces yo lo que hago es, a través de Google Earth, bueno, de Google Maps, me saco unas imágenes de satélite de ese lugar y sobre plano, desde mi casa, con ayuda de mis péndulos, que además son péndulos caseros, que ya me los he hecho yo a medida, a mi propia medida, digamos, lo que hago es que comienzo a buscar, ¿vale? La radiestesia consiste en buscar, pues, por ejemplo, los zahoríes buscan agua subterránea, también se pueden encontrar metales, en fin, se puede encontrar toda una serie de cosas, ¿no?, que irradian algo, que es lo que percibe nuestro subconsciente, y a través de la radiestesia, a través de esas herramientas como puedan ser las varillas o el péndulo, lo podemos hacer consciente, ¿no?, y traerlo aquí a nuestro mundo consciente. Bueno, pues en este caso lo que hago es teleradiestesia, es decir, a través de ese plano yo me concentro en las energías activas que puedan haber en ese lugar, ¿vale? Aunque sea un lugar donde no he estado nunca, da igual, porque ya hemos comprobado que sigue funcionando. Bueno, pues yo cojo mi péndulo, ¿no?, y empiezo, bueno, primero tengo que concentrarme, debo conectarme con ese lugar a nivel subconsciente, y lo que hago es que a través de ese péndulo voy pasándolo por encima de las zonas del mapa y el péndulo me va diciendo sí o no. Ya sabemos que la herramienta del péndulo nos da esa respuesta binaria, ¿no? Solamente puede ser sí o no. Y lo que hago es ir prospectando ese mapa. Cuando me da una señal positiva, lo que hago es hacer un zoom de esa zona, ¿vale? Y así voy afinando más y más, y voy afinando más y más. Y lo que hago es que luego sobre el mapa, pues con un rotulador rojo o tal, pues voy señalando esas zonas. Y bueno, hay veces que no sale nada, también hay que decirlo, ¿no? Y yo, pues eso es las imágenes que le paso a Pedro, y le digo, mira, pues aquí tenemos un buen lugar, o aquí no, o tal o cual, y luego, bueno, que lo diga él, ¿no? Si buen lugar pasa o no pasa. Claro, ese buen lugar, fíjate, a ver, porque nos centramos en puntos calientes. Es decir, nosotros seleccionamos el sitio, seleccionamos el lugar donde vamos a experimentar con psicofonías o con lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Y son los lugares que previamente Marta ha teledetectado con la radiestesia. De manera que, a pesar de que, bueno, pues el castillo es inmenso, digo el castillo como puedo decir otros lugares, ¿no? Pero Marta va seleccionando distintos puntos en los que presumiblemente existe una energía distinta que es muy probable que nos ayude para las investigaciones en cuanto a psicofonías, en cuanto a transcomunicación psíquica, etcétera, etcétera. Es decir, ese es el punto, ese es el tándem importante que surge entre la radiestesia y, por supuesto, la investigación paranormal. Seguimos hablando con Pedro Amorós, también con Marta Ruiz. Ya sabéis, estamos dentro de lo que es La Aventura del Misterio, que es el programa de Pedro Amorós, que podéis ver en YouTube, que hemos hablado muchas veces, que lo seguiremos haciendo. Y de lo que estáis hablando, claro, lo primero que podemos ver todos es que se activa muy rápidamente. Yo no sé si es por la concentración que tiene Marta, pero es que también después, Pedro, tú mismo agarras esas varillas y también empieza rápidamente a darte señales, ¿no? Bueno, yo soy zahorí, es decir, por naturaleza. No sé si la gente lo sabe, pero yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hemos hablado de radiestesia en el programa, ¿no? Es decir, yo detecto agua subterránea o algo, ¿no? Pero a mí me funciona desde hace muchísimos años. Yo utilizo unas varillas en forma de V, que es una horquilla de madera de avellano, de árbol, o bien de olivo, es decir, de un árbol que tenga mucha agua con el fin de que sea flexible, ¿no? Si se seca se parte cuando se mueve, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que es ese punto, a mí Marta me ha enseñado, bueno, pues varias técnicas que yo poco a poco voy poniendo en funcionamiento con el fin de también poder realizar una práctica en este lugar, pero sí
claro, se me activan las varillas, por supuesto, y nos van guiando. Es verdaderamente impresionante. Yo, no sé, Marta ya tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Pero claro, cuando empieza aquello y te va guiando, no sé, es que te quedas un poco sorprendido. La verdad que lo que pudimos ver, por lo menos yo, pero mucha gente lo que ha podido ver es algo, ¿cómo diría? Empieza, como te he dicho antes, empieza a tornarse como muy misterioso, ¿no? Pero hay una señal que empezáis a recibir, o señales, porque claro, también es cierto que Marta, ella también dice en el vídeo que no se siente muy bien. ¿Es que la energía te estaba succionando demasiado? Claro. Es que ese es el problema, ese es el punto importante, porque es cuando empiezan a detonarse los fenómenos. Nosotros habíamos ido a ese punto, era la entrada del castillo, por algo, y era porque, si lo observáis en el vídeo, os daréis cuenta que hay un punto caliente. Y ahí Marta, bueno, pues se pone, y ahí que lo cuente ella. Sí, bueno, ese es el punto en el que, conforme vamos llegando en esa subida al castillo, yo ya le decía a Pedro, mira, estamos llegando al primer punto que a mí me salía en la teleprospección sobre mapa, ¿vale? Aquí sería un buen sitio para poder experimentar, ¿no? Entonces nos ponemos ahí en una piedra, sentados, Pedro saca todos sus aparatos, y bueno, yo lo que hago siempre es concentrarme, ¿no? Porque también es verdad que no solamente en la radiestesia, hago también hay una combinación entre mi capacidad mediúmnica, ¿no? Que es esa capacidad para sentir las vibraciones, para sentir las frecuencias a mi alrededor. Y bueno, pues hay un momento ahí en el que, bueno, pues estamos ahí normal, ponemos la grabadora, tal, pero hay un momento exacto en el que yo empiezo a percibir algo, porque si veis el vídeo de Aventura del Misterio, veis como yo siempre cuando llego a un sitio me concentro, me hago como una especie de meditación para estar en el aquí y en el ahora, para estar concentrada en ese lugar, no estar pensando en nada más, simplemente estar ahí y dejarme llevar. Y es un momento en el que le digo a Pedro con señas, con las manos, le digo, voy a coger las varillas, porque es ahí precisamente cuando yo siento que hay una presencia, hay algo que quiere comunicar. Y entonces es ahí cuando yo cojo las varillas y, bueno, yo entro en esa especie de estado mental alterado de conciencia que, bueno, estoy ahí como en un limbo, ¿no? Estoy un poco aquí. Es un trance. No llega a ser un trance quizá porque no pierdo la conciencia, soy consciente totalmente de lo que está ocurriendo, pero siento mucho más, es como si me pusieran un amplificador en los sentidos, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos a realizar preguntas y es cuando las varillas, que realmente es como que yo ya tengo esa respuesta interiorizada, lo que pasa es que la varilla me ayuda a exteriorizarlo, ¿no? Y entonces con la ayuda de Pedro también, él me ayuda a realizar preguntas, pregunta esto, pregunta lo otro. Entonces, en ese momento es cuando aparece una entidad que, bueno, pues nos dice una serie de datos, ¿no? Pues si era cristiano, de qué época era, tal, ¿no? Y hay un momento que con las varillas le pido que nos guíe hacia donde está. Nos dice que está a menos de 5 metros. Entonces comenzamos a caminar por allí y esa entidad a mí me transmite que está allí. Incluso nos llega a decir que sus restos estaban allí. Está allí enterrado. Sí. Sí, que dice que estaban allí sus restos, por allí enterrados y tal. Y luego hubo un momento en el que seguíamos preguntándole y de repente yo ya noté que se había ido, las varillas se empiezan a abrir. Y bueno, sí que es verdad que cuando yo hago este tipo de canalizaciones, generalmente, de hecho todavía no he encontrado el caso en el que no me haya ocurrido, es que yo sé que estoy canalizando, físicamente lo sé, porque además tengo síntomas, ¿no? Pues se me acelera el corazón, la respiración, me siento muy agotada después de pasar esta clase de episodios, ¿no? Y bueno, la verdad que Pedro lo sabe bien porque ya me ha visto muchas veces y es que me quedo como con una especie de cansancio, se me caen las energías. Sí.
Bueno, la verdad que, ya te digo, estás contando todo lo ocurrido, todo lo acontecido, y yo también estoy de alguna forma visualizando ese momento que vosotros, gracias a haberlo publicado, pues lo podemos ver, ¿no? Pero la verdad que, claro, llegamos a un momento, Pedro, que tú das casi un grito allí porque notas que algo o alguien te agarra de lo que llevas, de esto que llevas colgado, que llevas ahí en el tablero de Ouija, me parece, ¿no? Sí, es impresionante lo que ocurrió. A ver, para situarnos un poco y que todos los oyentes lo vayan comprendiendo, el castillo evidentemente tiene una entrada. Esa entrada fue el primer punto que Marta nos indicó. Y ese punto era un punto muy importante. Es ahí donde empiezan a ocurrir una serie de psicofonías muy interesantes que, para mí una de ellas es importantísima por la duración que tiene. No es que se entienda muy bien, pero es que es una señora hablando y allí no había nadie. Es decir, cuando nosotros estábamos experimentando, te puedo asegurar que la persona más cercana se encontraba en la población de Orihuela, ¿no? O sea, y nosotros estábamos encima del monte de San Miguel, ¿no? Quiero decirte que este punto era un punto marcado. Otro de los puntos, evidentemente, estaba situado por la parte superior. Y era un punto que nosotros queríamos ir a ver, el aljibe, la parte del aljibe musulmán. Según fuentes, y fuentes bastante fidedignas, yo no lo sabía, pero hoy mismo me han comentado que antes de ser un aljibe, aquello era una mazmorra. Vaya. Y ahí es donde, Marta, esto tampoco lo sabe porque no he tenido oportunidad. No, me acabo de enterar. Bueno, pues según contaban los ancianos del lugar, ojo, yo estoy contando lo que me han contado, ¿vale? Esto es son hipótesis, no se sabe. La arqueología evidentemente ha detectado que, que aquello era un aljibe, está como tal destinado para un aljibe, de hecho está hasta reconstruido, es muy bonito, pero algunos dicen que era una mazmorra y es probable que en cualquier caso si se hubiese utilizado como aljibe y una vez seco, era el lugar ideal para esconder, encerrar a alguien para que no pudiese salir, porque aquello, si te caes ahí dentro, no puedes salir fácilmente, ¿no? Y entonces, claro, allí yo estoy haciendo un total a cámara y Marta estaba mirando Rojales, que se veía desde arriba, de hecho lo decimos, ¿no? Que se veía desde arriba. Y hay un momento en el que yo estaba hablando tranquilamente, pues con la cámara en la mano, y de repente yo noto como la bolsa donde yo llevaba la ouija me dan 3 tirones. Miento, me dan 4. Uno al principio se para y yo digo, bueno, a ver si es que Marta me quiere decir algo. Vale, termino de decir el total y ahora le presto atención. Pero es que antes de terminar ese total, que es lo que yo estaba hablando, me pegan 3 tirones. Y ya yo digo, bueno, pues a ver si es algo importante. Me doy la vuelta y veo que Marta estaba mirando tranquilamente y le digo, ¿me has tocado tú? Y ahí es cuando realmente empezamos a darnos cuenta de que estaba pasando algo. Pero, ojo, estaba pasando algo vinculado, sobre todo, con esos 3 golpes. Claro. Y esos 3 golpes no podrían ser como esas 3 llamadas de San Pascual Bailón, el santo justiciero. Sí, que es cierto, incluso lo comentas. Y yo me gustaría preguntarle a Marta, ¿tú piensas, no sé, pero claro, mucha gente puede subir a ese monte y nadie percibir nada, entre otras cosas porque tampoco llevan ni ningún instrumento, ningún aparato medidor de nada, pero aún así, ¿puedes pensar, tanto Marta como Pedro, que vosotros de alguna forma no voy a decir con esa predisposición, no, pero sí que vais con el intento de investigar, de captar algo que pueda ser anómalo, ¿no? ¿Creéis que vosotros, sin saberlo, estáis o habéis activado
que algún tipo de entidad o entidades dijeran: aquí vamos a dejar muestra de nuestra presencia gracias a que vosotros ibais con esa disposición de investigar? Pues a ver, es posible. Yo lo he pensado muchas veces porque, bueno, hay que decir también que, bueno, las personas que sean sensitivas, pues posiblemente también puedan subir ahí o a cualquier otro sitio que tenga cualquier tipo de actividad y sentirlo, ¿no? No hace falta llevar unas varillas, no hace falta llevar un péndulo. Hay gente que ya lo lleva de serie, ¿no? Y bueno, de hecho a mí me pasa en mi vida cotidiana, quiero decir. Lo que pasa es que sí que es verdad que Pedro y yo quizá, pues, no sé, quizá, no sé lo que pensará él, pero como que ya vamos ya con cierta sintonización, ¿no? Como si fuéramos sintonizando, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo cuando voy a un sitio, además voy con esa predisposición ya a sentir todo lo que haya, pues digamos que ya voy como sintonizando, como el que sintoniza una radio, ¿no? Y va buscando esa frecuencia, claro, donde encontrar la emisora que va buscando, ¿no? Pues supongo que tiene algo que ver, ¿no? Y luego también tengo que decir que junto a Pedro, no sé qué pasa, que con él, cuando estoy con él, todo se potencia mucho más. O al menos así lo siento yo. Y me resulta muy interesante. Sí, Pedro. Es curioso, es curioso. A ver, lo que comentaba Marta y también lo que comentabas tú, Javier, porque yo creo que, bueno, incluso lo hemos hablado en el programa durante muchísimos años, ¿no? Y es precisamente que toda puerta necesita una llave. Claro. Es decir, si sube un señor corriendo, como hay un momento en el que un señor pues está allí haciendo footing, sube al castillo y baja, ¿no? Ese hombre no va a tener ningún tipo de sensación espiritual, misteriosa, absolutamente nada, porque está en su rollo. Lleva sus auriculares, él va corriendo. Hombre, sí puede ocurrir, pero normalmente está en su sintonía, ¿no? Sí. Pero cuando tú vas allí, vas concienciado, vas con una labor que te has marcado. En este caso, bueno, pues los puntos radiestésicos que Marta había seleccionado, ¿no? Empiezas a sintonizar en el lugar, empiezas a sentir esas vibraciones, te sientas en el suelo, notas realmente que estás inmerso en el lugar. No es cuestión de ir con una cámara, vale, sí, vamos a tal. No. Marta bien sabe que esto no lo hacemos así. Nosotros convivimos con el fenómeno. Convivimos con el fenómeno en el momento, con lo que pasa. Y si pasa, y si no, nada. Ayer mismo estábamos Marta y yo investigando para una futura aventura del misterio que estamos montando, ¿no? Y yo te aseguro a ti que hay un momento en el que allí se detona algo. ¿Qué es? ¿Por qué pasa? Yo puedo percibir ciertas cosas, es evidente, como también tú, Javier, como Marta, como todos, pero hay un momento en el que cuando tienes una cierta sensibilidad o cuando vas con la llave para abrir la puerta se abre y entonces es cuando quizás accedemos hacia el umbral de ese mundo trascendental. Ya que Pedro Amorós menciona ese mundo, vamos a introducirnos, si os parece bien, en esa cueva, que es la cueva del calor, y donde empiezan a suceder cosas. Primeramente, lo angosto, lo dificultoso, por lo menos, ¿cómo diría yo? Molesto, ¿no? A la hora de poder introducirte en este lugar, que Pedro ya ha hecho en varias cuevas, ya se ha introducido, pero en esta concretamente, la verdad que al verte a ti, Pedro, en un principio, parece como que, no sé cómo explicarte, una sensación un poquito extraña, porque te ves como diciendo, uy, qué agobio, ¿no? Pero bueno, al final, ahí Pedro se ve, lo primero que haces es enfocar, y claro, la imagen que percibimos todos es una imagen con una oscuridad total. Seguramente tú lo verías de otra forma, porque también a plena luz del día, y una vez que ya te introduces con la linterna y tal, ¿no? Pero el introducirte al principio, la verdad que da una sensación extraña, ¿eh?
A mí, mira, te digo una cosa, cuando bajo yo, lo primero que hicimos, y esto no se ve, fue limpiar la cueva, ¿eh? Limpiarla. Y Marta lo sabe porque la pobre creo que se llevó los desperdicios a su casa porque nos olvidamos de tirarlos a la basura. Pero lo primero que hicimos, claro, lo primero que hicimos fue limpiar la cueva. Cuando yo bajé a recogerlo, pues unas botellas que había allí que algún desaprensivo habría tirado, yo te puedo asegurar que sentí algo. Es decir, hay un momento en el que yo me doy la vuelta, es verdad, estábamos en plena luz del día, Marta estaba arriba ayudándome con la cámara, estaba filmando, de hecho está grabado, pero no está emitido, ¿no? El momento en el que yo estoy bajo, miro hacia atrás y en ese momento es cuando me percato, ¿no? Y yo digo, estoy en el lugar en el cual posiblemente los musulmanes, cuando estaban poblando el castillo, bajaban al centro de la ciudad ocultos a través de un pasadizo secreto, ¿no? Me trasladé en ese momento, ¿no? Y fue esa oscuridad que partía desde dentro la que estaba, ¿no? Y claro, empezamos a bajar, empezamos a filmar y Marta, yo sí la vi al principio cuando estábamos subiendo. Marta tenía muchas ganas de entrar en la cueva. Yo no sabía si incluso la cueva estaba accesible o no, pero hay un momento en el que Marta no quiere ir a la cueva. Y fue cuando estábamos en el aljibe, en aquello que posiblemente hubiera sido una mazmorra, ¿no? No sé, Marta, yo sé que fue una sensación, no lo dijimos en Aventura del Misterio, pero bueno, yo creo que lo comenté jocosamente, pero algo te pasó en el aljibe que tú no querías entrar en la cueva. A ver, tú sabes que yo soy un amante de las cuevas. Sí, es verdad. Y de la montaña. Y muy valiente, muy valiente. Pero mira, después de ese drenaje de energía que me metieron ahí en ese primer momento, nada más llegar, en esa entrada al castillo que ya hemos comentado antes, en el que hay algo que me chupa la energía, ya me quedo ya floja para el resto del día, porque eso la gente no lo sabe, pero estuvimos ahí todo el día. Sí. Todo el día, desde las 11 hasta no sé qué hora. Y bueno, sí, hay un momento ahí en el que me daba, como ya estaba bajita de energía, como que yo ya sabía que la cueva era un punto caliente también, porque en el mapa también era un punto caliente, que con la radiestesia me había dado. Pues claro, yo también tengo mi instinto de protección, ¿no? Por un lado, mi parte humana, mi parte que dice que estamos grabando una aventura y tal, pues quiere meterse en esa cueva, y mi propia curiosidad también se quiere meter en la cueva porque me encantan las cuevas. Pero había algo, esa intuición, esa cosa, como que que te decía, no cuidado. Sé, era como que no era como cuidado, era como, Marta, esto todavía te va a pegar más bajón todavía de energía, porque va a ser otro esfuerzo más a nivel energético, ¿no? Entonces, y lo peor, Marta, que me daba un poco de... Sí, y lo peor, Marta, es que tú veías que Pedro no se quedaba ahí, sino yo voy más. Y la verdad que cuando decía que ya no había más, seguía bajando más. No tenía fin. Era increíble. Yo digo, pero este Pedro, ¿cómo se atreve? Por cierto, a ver, no lo sé, lo sabéis vosotros mejor, pero me imagino que habrá una inspección anterior, quiere decir que se vea si hay algo, porque cualquier tipo de, no sé, serpiente o no sé, o algún tipo de bicho raro que puede estar por ahí, ya no digo ningún monstruo, porque entonces ya está con la boca abierta esperando a Pedro, que también puede ir a ser. Hombre, mira, a ver, Aventura del Misterio es lo que es. Se pone la cámara y a funcionar. Si lo preparamos, se le quita lo que es la pátina de Aventura del Misterio. No hay nada preparado, Javier. No. Es decir, ahí pasa lo que tiene que pasar. Si aparece una serpiente, un monstruo o un musulmán de los antiguos que se ha quedado en modo espectro ahí, va a salir, ¿no? Pero sí es verdad que primeramente intentamos
cerciorarnos un poco de que el sitio es seguro, de que porque ante todo está la seguridad, ¿no? Pero bueno, pues que tenga que ser lo que sea, ¿no? Y la aventura va corriendo. Pero bueno, ahí la verdad que al final se va internando Marta y dice, bueno, claro. pues si Pedro ha llegado, ¿por qué no puedo llegar yo? No, Pero a sí, pesar de todo claro, a pesar de todo lo que ha contado, decides ir hacia adelante y unirte ahí a Pedro donde estaba, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Pedro lo sabe, que yo me da más miedo las cosas, no sé, del otro lado que las cosas materiales, ¿no? Y la verdad que, bueno, también Pedro iba adelante, ¿no? Entonces él iba diciendo, bueno, pues por aquí está fácil, por aquí podemos bajar, tal. Y bueno, también tengo experiencia en escalada, en espeleología y todo eso, entonces no me resulta difícil. Me sigue verdad que es una cueva muy estrecha, pero bueno, tampoco es la primera cueva en la que nos hemos metido. Bueno. Pero sí, la verdad que Pedro siempre va ahí, va abriendo camino, él iba viendo y... No, bueno, y casi que lo tienes que frenar, porque yo creo que Pedro al final lo que iba a hacer es el camino completo para ver si el túnel ya conectaba con la parte de abajo como podía haber pasado en la antigüedad, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Bueno, al final ahí se hace un experimento. Sí. En un punto que, por cierto, parece como si estuviera de día, pero es por la luz, pero la verdad que me imagino que eso tiene que ser tan oscuro como la boca de un lobo, me imagino. Es la boca del miedo, ya te lo digo. Y encima saliendo, ojo, vapor ahí, ¿no? Saliendo un vapor tremendo que bueno, que no sé, o sea, que en serio no era natural, porque claro, todo ese calor de los baños de San Antón, que salen musulmanes también, que sale el agua caliente, evidentemente ese calor surge de ahí, claro. ¿no? Y es una fumarola, era un lugar incómodo, era un lugar incómodo. Era como una sauna, casi. Totalmente. Yo recuerdo que hay un momento en el que, y hace calorcito adentro, y es verdad que frío no hace, vamos, pero hay un momento en el que las paredes están bastante resbaladizas. ¿Y podíais respirar bien? ¿Respirabais bien o no? Bueno, sí, no, es decir, se podía respirar, ¿no? Pero yo no sé, Marta, ¿tú qué sensación tenías? A ver, sí, se podía respirar, lo que pasa es que era un clima muy muy espeso, muy pegajoso. De hecho, creo que hay un trozo donde digo sí, eso, lo dices, digo, tengo los brazos pegajosos. Exacto, y bueno, yo odio la humedad, entonces sí, lo dices, era una sensación muy extraña, ¿no? De estar ahí encerrados porque no es un lugar ventilado, pero al mismo tiempo hacía como airecillo y salía ese vapor, las paredes, era un ambiente muy denso, muy incómodo. Pues salía aire, fíjate, desde dentro de la cueva, O sea, es brutal, en serio que el lugar es impresionante, vamos. Bueno, vamos a ir contando ese momento, que es un momento realmente, no sé si álgido, pero dentro de lo que es la cueva, efectivamente se hace un experimento, que es algo que vais a contarnos y que todo el mundo preste atención, porque es un momento de verdad para vivirlo. Han tenido ellos el privilegio de hacerlo, tanto Pedro como Marta, y ahora vamos a contarlo a los viajeros, Pedro o Marta. Bueno, la base del experimento aquí era de algún modo intentar contactar con esas energías, esos entes que posiblemente hubieran quedado ahí, ¿no? Nosotros evidentemente lo hacíamos a través de psicofonía y por supuesto pues a través del sistema de transcomunicación psíquica, en este caso la Ouija. Sabemos perfectamente lo que es la Ouija. Sabemos que la Ouija es una inducción que posiblemente a través de impulsos neuromusculares, como explicamos hace no mucho en el programa, y a través de lo que se llama el efecto idiomotor, los experimentadores ejercen una influencia sobre el máster, ¿no? Y desarrolla un movimiento. Otra cosa es que lo hagamos voluntariamente, que no es así. Es decir, el movimiento se produce involuntariamente, pero aquello se mueve, ¿no? Y ahí es un momento en el que algo empieza a contactar con nosotros, ¿no? Y hay un momento en el que, pues incluso tenemos que cortar porque aquí es cuando,
hay una especie de absorción, una absorción electromagnética que sabemos perfectamente que se produce en determinados lugares, y ahí es cuando ¡plas!, se vuelve otra vez a apagar la luz. Al igual que ocurrió en la cueva de Jaime el Barbudo. Cierto, lo contamos también, sí. Que lo contamos también y que lo escenificamos aquí, bueno, fantásticamente, ¿no? Y realmente, bueno, entonces es que te preguntas, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Hay un momento en el que Marta empieza a detectarlo, Marta empieza a como sintonizar un poco, de hecho, cortamos, hay un corte, no se ve en el vídeo, pero hay un corte en el que realmente, bueno, pues Marta tiene una capacidad sensitiva, esto no podemos obviarlo, y una persona con una facultad sensitiva, pues evidentemente es como una antena, ¿no? Y va recibiendo cosas, y hay momentos en los que se producen esas variaciones, y lo que le había pasado en la entrada del castillo con esta supuesta entidad que se estaba por ahí pronunciando y tal, ese bajón, que hay un momento en el que ella casi se desvanece, incluso tiene que sentarse, pues estaba muy afectada por la situación, ¿no? Yo creo que dentro de lo que es el interior de la cueva, pues le da como un pequeño efluvio, ¿no? Y ahí, bueno, pues es cuando algo empieza a comunicarse con nosotros, se establece la comunicación Ouija, y bueno, Marta, no sé, sigue tú, más o menos. Sí, bueno, hay un momento ahí en el que contactamos con una supuesta entidad, ¿no? Y bueno, es el momento en el que tú me preguntas, ¿puedes sacar el péndulo y probamos a ver si con el péndulo pudiéramos sacar algo? Y ahí es donde iniciamos esa experimentación que nunca la habíamos hecho hasta el momento, lo de combinar péndulo al mismo tiempo que estábamos haciendo la Ouija, ¿no? Y pude comprobar que, claro, no se puede focalizar en dos instrumentos a la vez. Tienes que estar en una cosa o en la otra, ¿no? Porque si recuerdas, bueno, estaba con el péndulo que de hecho me estaba empezando a dar respuesta. Sí. Porque hay un momento en el que algo entra y es cuando yo empiezo a sentirlo, y es cuando también estábamos ahí con la luz que se había fundido sorprendentemente y casualmente. Y bueno, nos damos cuenta de que efectivamente que la Ouija perdía fuerza si yo le ponía atención al péndulo, y si le ponía atención a la Ouija, el péndulo perdía coherencia, ¿no? Y fue algo interesante, ¿no? Porque sin embargo, también las aventuras del misterio me sirven para también aprender más sobre mi capacidad radiestésica a través de todas estas pruebas, ¿no? Sí, lo comentas, incluso también Pedro. Él dice, bueno, esto es impresionante, ¿no? Porque como que nunca ha pasado, y él mismo dice, ve algo positivo de ese momento que tú destaques, Marta. Pedro lo ve como algo interesante, ¿no, Pedro? Claro, pero es que es fundamental. Vamos a ver, si es la prueba de que realmente se está produciendo una inducción psíquica en el lugar. Si Marta está realizando un proceso de radiestesia, está prospectando con el péndulo, está con el péndulo ahí, el péndulo le está respondiendo, y de repente activamos un experimento de transcomunicación psíquica como es la Ouija, colateralmente al momento, se debilita una cosa con otra. Es fundamental, pero es fundamental esto dentro de lo que es la parapsicología. Arroja unos datos valiosísimos, porque es lo que nos da un poco, nos pone sobre la pista de que se está produciendo una inducción psíquica en ese lugar. Dicho así, pues sonará un poco lioso, ¿no? Pero traducido a palabras cristianas, que en el momento en el que Marta está canalizando con el péndulo, que aquello se va moviendo, si se le pone la Ouija para canalizar, pierde la efectividad del péndulo, y viceversa. Cuando se centra en el péndulo, la Ouija pierde fuerza. Con lo cual tenemos una interacción directa y podemos llegar a comprobar, a apuntar, hipotetizar a que tanto el nivel de la radiestesia como la transcomunicación psíquica a través de la Ouija tengan que ver muchísimo con el estado anímico, el estado psíquico o PSI de la persona que está experimentando, ¿no?
Bueno, un momento, como decía, importante, uno de esos momentos que uno pues da gusto de ver, sobre todo cuando están investigando, cuando está Marta y Pedro, y repito que es un punto muy importante dentro de ese vídeo. Bueno, hay que recordar también que tenemos 3 psicofonías que vamos a emitir, ¿no, Pedro? Uh-huh. Bueno, son psicofonías para mí fundamentales, ojo, la primera de ellas, nos pone en antecedentes de algo muy extraño. Se graba en la entrada del castillo, es decir, en el punto caliente, digamos, número 1, seleccionado por Marta, en el que bueno, empezamos a grabar psicofonías. Hay un avión que nos está atormentando, pues se ve que nos vio, que estábamos allí encima del monte y el tío se estaba tirando en picado hacia abajo. Bueno, hay un momento en el que casi nos pega en la cabeza, ¿no? Pero el caso es que yo digo, bueno, pues vaya qué casualidad que nos hemos puesto a grabar psicofonías, estamos experimentando y el tío con el avión encima, ¿no? Pero es que lo verdaderamente curioso es que la psicofonía aparece y no le afecta el sonido del avión. Y puedo decirte una cosa, se trata de una de las psicofonías más largas que he obtenido desde hace muchísimos años. Porque no sé exactamente cuánto dura, pero hay una voz de mujer que nos dice, ellos lo serán, te quieren decir los nombres. Dice algo en el momento en el que Marta hace un comentario, aparece luego la misma voz diciendo, peste, te lo dirán. Voy a volver a repetirlo porque todo esto es muy largo, Ellos lo serán, te quieren decir los nombres. Dice otra cosa que no entendemos, peste, te lo dirán. No sé si Fulgen la tiene preparada. Sí, preparado. Vamos a ello. Vamos. Que sea un sí rotundo si lo es. Aquí hay nadie. Que sea un sí rotundo si lo es. Aquí hay nadie. Que sea un sí rotundo si lo es. Aquí hay nadie. Yo aquí lo escucho perfectamente bien, Pedro. De hecho, la más clara, porque claro, está en la parte donde no hay tanto ruido, donde incluso yo creo que está hablando Marta. Ellos lo serán se oye perfectísimamente, Perfectamente. Después se mezcla un poquito ya y al final con el avión y con la voz de Marta, que por cierto me acuerdo que le dices a Marta que hay cosas que no se deben hacer y es hablar susurrando, ¿no? Cuchichear. Para que no se mezcle con la voz. Era cuando yo estaba canalizando con las varillas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, cuando estoy canalizando hablo muy flojito y no soy consciente tampoco. Yo siempre intento decir en voz alta lo que ella dice, ¿no? Pero claro, se comprende. Marta está entrando en situación, ¿no? Pero sí, es curioso. Esta psicofonía, Javier, realmente no es que tenga una calidad de audición tremenda. Yo sé que muchos de nuestros oyentes no lo habrán entendido. Para el fondo es una voz de mujer muy aguda, la voz. Claro. Sí. Claro. Pero se percibe muy bien. Pero si te das cuenta, Javier, tú que llevas muchísimos años, pues sabes perfectamente, o sea, tiene la entonación psicofónica característica. Sí, característica totalmente. Totalmente, o sea, sí. Sí, comparto al 100%, sí. Y ahí también obtuvimos una grabación muy interesante, Javier, que a mí me pone en antecedentes de algo, porque claro, tanto Marta como yo estuvimos estudiando toda la historia del castillo, bueno, pues para saber con qué nos íbamos a encontrar, ¿no? Y hay un momento en el que, bueno, sabemos que pasa una época musulmana, evidentemente, donde esa dramatización tan preciosa que habéis hecho al principio del programa sobre la leyenda del Armengora, que es preciosa, muy bonita y que de verdad que os felicito. Bueno, pues
eran momentos musulmanes. De hecho, el alcaide se llamaba Aben Moor, pero todo estaba lleno de guerreros sarracenos que estaban defendiendo, bueno, pues la fortaleza para que las tropas de Alfonso X el Sabio no las tomasen, ¿no? Y ahí la leyenda de la Armengola, de la que hacemos alusión, ¿no? Pero claro, todo eran musulmanes, y de repente, en un momento dado, aparece una voz clara que dice un nombre musulmán, que es Rashid. Y dice, Rashid, vete. La escuchamos. Fíjate, vamos. El del avión, si nos está escuchando, dirá: ¿para qué pasé justamente en ese momento? Y hubiera sido todavía más claro. Pero bueno, aquí, Pedro, es una de esas voces muy metálicas, también una voz de mujer, aparentemente de mujer, también muy aguda, pero muy metálica, mucho más metálica que la anterior, ¿eh? Totalmente. Yo creo que con los años te estás convirtiendo en un experto en psicofonía, Javier. Bueno, yo recuerdo a Pedro en la Universidad de Murcia que dijo que Javier tenía un oído, que no me acuerdo cómo lo dijiste, un oído no sé qué. Es cierto, excepcional. Dijiste un nombre, no me acuerdo, dijiste un término que no he oído nunca, no sé, un oído no sé qué, no me acuerdo, pero bueno. No sé, pero tienes un oído extraordinario. Yo creo que son por los años de tantos auriculares, que yo creo que uno se va quedando mucho, pues me quedo con los tonos también. Yo oigo, y aunque salga un poquito del tema, yo oigo, pero bueno, para Marta también, para que lo sepa, a compañeros, no sé, de doblaje, por ejemplo, en diferentes anuncios, y yo digo, mira, esa es la voz del actor, ¿no? La voz de tal, se me queda mucho el timbre de las voces, y en este caso las psicofonías, claro, después de tantos años, y aparte también estar tan cerca de mi querido Pedro Amorós, pues yo creo que al final uno se va creando ahí un oído un poco especial que sí capta todo esto. De hecho, siempre que has dicho algo, siempre lo he percibido, siempre. Los captados, sí. Y en este caso, efectivamente, esa psicofonía tiene una característica metálica. Pues quizá, fíjate, esto sí que nos pone en antecedentes. Es muy probable que el momento el impacto, la onda sonora del propio avión, que era muy metálico, que en ese momento estaba abalanzándose sobre nosotros, haciendo un picado, vamos, de pocas palabras, en barrena, vamos. Y quizá ese momento del avión, ese sonido característico, es lo que sirve de como portadora para modular la propia psicofonía, ¿no? Aún así es una psicofonía muy interesante por la carga que tiene, es decir, sobre todo, caramba, que estamos ante un hombre musulmán en un lugar donde, bueno, pues todo parece apuntar a términos musulmanes, pues es bastante fuerte. Pero lo que nos ocurrió luego, que es la siguiente grabación, no podríamos decir que es una psicofonía, porque es algo increíble. Hay un momento en el que Marta y es ella la que me lo dice, cuéntalo tú, cuando nos dirigimos hacia esa torre, Marta. Sí, bueno, pues estábamos bajando ya de ese aljibe, ¿no? Íbamos a dirigirnos a ver el trozo del castillo que todavía no habíamos visto, ¿no? Que es ese que da hacia la ciudad de Orihuela, ¿no? Esa vertiente de ahí. Y ahí hay un momento en el que te digo, aquí empiezo a sentir algo. Y entonces, al ver el mapa, ese era otro de los puntos calientes, ¿no? Y te dije, este sería un buen sitio para grabar psicofonías, pero claro, hacía viento porque estábamos a la intemperie, ¿no? Y entonces es cuando tú dices, podríamos meternos ahí dentro de esa torre. Había una torre con unos muros de 1 metro de grosor, una barbaridad. Y es ahí donde decidimos montar el chiringuito de la grabación, ¿no? Para ponernos un poco ahí a salvo, ¿no? Y bueno, no sé, tenía un presentimiento de que ahí podría pasar algo, porque como decía, pues en esa prospección era otro punto bastante notable, ¿no? Y bueno, fue increíble porque, bueno, recuerdo el día antes de que Pedro pusiera el vídeo en público en YouTube, me dijo, Marta,
vas a alucinar, porque hay una psicofonía que se oye un caballo pasando durante al menos un minuto en el tiempo que estábamos en esa torre. Sí. Y claro, es que es alucinante, porque nosotros ahí en la torre, es que además dijimos, mira, aquí se está súper bien, porque no se oye nada. Ruido, porque es que la verdad que estábamos la mar de bien allí, porque no hacía viento, estábamos ahí resguardados, además la torre hacía así como, estaba así como en una hondonada, estaba genial, ¿sabes? Y no se oía nada, es que no había nada alrededor. Sí, sí. Y cuando escuché el programa y lo vi, y bueno, cuando lo escuché, bueno, me quedé muerta. Sorprendida, me quedé claro. muerta. Sí, de hecho lo hemos Se reflejado. escuchan los cascos del caballo perfectamente. Sí. Que si te das cuenta, Pedro, se ha reflejado en esa introducción dramatizada de ese caballo que Sí, finalmente se oye pero no se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir con ello, lo digo ya, porque vamos bastante ya de tiempo, sí, bastante avanzados. Vamos a poner atención, porque lo que se va a oír son los cascos de un caballo, como si viniera andando, y se oye perfectamente, perfectamente. Lo escuchamos. Bueno, esto de los tirones que me han pegado a mí Sí, hay que es muy fuerte, es muy fuerte. No me he dado cuenta. Ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. No me he dado cuenta. Ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, es muy fuerte. No me he dado cuenta. Ha sido como esos 3 tirones de pam, pam, pam. La pregunta, Pedro, rápidamente es, mucha gente pensará, ¿puede pasar un caballo cercano por allí y que produjera este sonido? No, te aseguro que no. A no ser que sea un caballo fantasma, que es como se titula el vídeo. Sí. Te aseguro que no. Estábamos encima del monte San Miguel, allí no había caballos. Y se oye muy cercano, Sí, es que, pero hay momentos incluso en el que durante el vídeo, y tú lo has visto y claro, está ahí, que pasea por allí, es como si estuviera a nuestro lado, es muy fuerte y se notan como los cascos de caballo sobre la roca, toco, sí. como caminar, ¿no? Como ese, no galopando, sino caminando, subiendo, es impresionante. Que esto, claro, esto no lo percibís en directo ni Marta ni tú, ¿no? No. Lo recoge claro. la grabadora, pero no lo percibís. Nada, Un silencio absoluto. Sí. Es que había un silencio absoluto. Claro. Y lo curioso de todo esto, es que esto nos pone en antesala de algo. Y es cuando, evidentemente, no podemos dejar de hablar de las psicofonías captadas en Belchite, de las psicofonías captadas en el campo de concentración de Auschwitz, de las psicofonías captadas en Membrillo Bajo, en el campo de concentración de Albatera y otros tantos lugares que parecen salir del tiempo. Sí. Es como si se hubiese producido una especie de burbuja temporal que se hubiese cruzado en nuestra línea de ese continuo espacio-tiempo que recorremos. Sí, porque, Pedro, al final, entre lo de Belchite, que si los aviones que se escuchan perfectamente, entre ahora los cascos de caballo, ya que más falta, ¿no? Bueno, no sé. Las bombas incluso. Madre mía. Impresionante. Pero es interesantísimo. Sí, pues habéis vivido, repito, un momento bastante largo en este lugar, cargado, como he dicho antes, de historia, cargado también de magia, cargado de fenómenos, porque así se ha demostrado con lo que habéis recogido. Y bueno, muchísimas gracias por ofrecerlo a todo el mundo. Ya sabéis, La Aventura del Misterio. Este es el último episodio que creo que está subido, si no me equivoco, Pedro. Sí, hasta el lunes. El lunes ya comenzaremos y también lo reflejaremos, está reflejado en el canal de Marta, en Rojales Misterioso, que es como se llama. Claro que sí. Y bueno, pues ahí lo que pasa es que Marta va haciendo una especie de, yo diría que un making of, y por supuesto orientado hacia el mundo de la radiestesia, ¿no? Pero claro, no sé, Marta, cuenta tú más o menos las pinceladas. Sí, realmente, bueno, pues intento llevar esa experiencia vivida en La Aventura del Misterio
bueno, pues a mi propia experiencia, ¿no? Y contarlo ahí un poquito más brevemente en mi canal, pues todas esas cosas que pasan detrás de las cámaras, y también un poquito pues centrándome en el campo de la radiestesia, que como ya sabéis pues es mi campo, ¿no? El campo de Pedro es el de la transcomunicación instrumental y el mío es el de la sensibilidad, el de la radiestesia y mi experiencia personal, porque como yo le digo a Pedro, yo soy un instrumento más. El objeto de mi experimentación cuando voy a estos lugares soy yo misma, me sirve para conocerme más, para desarrollar más mis capacidades, ¿no? Es como, no sé, Pedro lleva su grabadora, lleva sus cámaras y me lleva a mí. Qué bueno. Un poco ahí. Bueno, con Pedro todo se hace mucho más fácil y es una persona impresionante, ¿no? No solamente como investigador y como también personaje ya célebre dentro del mundo del misterio, aunque sea muy ceñido en su terreno, pero aquí ya sabes que Pedro, bueno, primeramente, Marta, él está en su casa hace muchos años, está en su nave, pero bueno, en este caso contigo es la primera vez. Espero que haya más, que tengamos más veces tu participación. Si también a Pedro le parece bien. Por supuestísimo que sí. Yo encantadísimo con Martita, lo que haga falta. Muy bien. Y nada, pues muchísimas gracias a ambos. El abrazo fuerte. Gracias por contar esta historia aquí en Otros Mundos. Y seguiremos en contacto y también muy pendientes de lo que aparezca en la aventura del misterio de Pedro Amorós y también de Rojales Misterioso, porque nos abre un terreno muy interesante, Marta, en este caso, y ya iremos conociendo más, si le parece bien a ella. Muy bien, claro que sí, yo encantadísima, de verdad. Bueno, pues abrazo para los dos, mi querido Pedro, un abrazo grande. Un abrazo. Os quiero. Buenas noches igualmente, claro que sí. Buenas noches. Y nosotros a ti, Pedro, te queremos mucho. Venga, buenas noches, un abrazo para los dos. Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Es así lo que se vive en el misterio. Bueno, hay veces que todos tenemos canales como nosotros, también en Otros Mundos tenemos el canal de Otros Mundos TV, ¿no? Y ahí estamos todos los martes en directo, a eso de las 8 de la tarde, empezamos nuestra andadura. Otros compañeros, en este caso como tripulante de esta nave que es hace muchos años, pues también nos muestra ese otro canal, ese otro mundo en su canal, y en este caso visitando un lugar con mucha historia, como decía. Un lugar que, sí, uno va a investigar, no sabe lo que va a encontrar. Lo mismo en otra ocasión no suceden este tipo de cosas, pero creo que cuando se aunan fuerzas, podemos decir, cuando alguien va con la intención, de forma siempre, como me gusta decir, aséptica, para ir a esos lugares e intentar captar aquello que parece imposible, hay veces que sucede. Quizás no siempre al 100%, pero otras veces sí. Y en este caso, así es lo que se ha podido ver con esta historia, lo que ha sucedido en el castillo de Orihuela.